Okay, so let's start again, and now let's start. Well, we are talking today about shouldn't and should, and in fact, these are some modal verbs that we use for showing up some well, for giving some advices, and for showing up some soft obligations. That is for what I use the modals should, or its negative form, that is the shouldn't, which is the other one. Talking about grammar, we what we do is that all of the modal verbs, they usually follow like the same structure, which is this one, the one that you have there. And in most of the cases, what we have is subject, then we have a modal, then we have a base form, and then we have a complement. This is the way how we usually work with modals, especially. Let's say that in all of the cases, the only thing that is going to happen is that should, instead of should, I'm going to use any other modal verb, like, I don't know, can, will, shall, etc. Any modal verb, will you will use it in that way. And the second requirement is that in all of the cases you use this type of sentences, you need to use a base form. That's very important, and it's a, let's say, a 100% rule. In all of the cases you use a modal verb, doesn't matter the tense, could be present, past, future, doesn't matter the tense in which the modal will be. Always you need to use a base form just after the modal verb, without using the an infinitive. So just the modal and directly using a modal verb, and then a complement, like in every type of type of English sentence. Another thing is that this is something that we usually get complicated, because we, as in Spanish, remember that in Spanish the subject is not necessarily to use, so we can just change, and instead of using a subject, we usually use just the verb, and it is what we call a tacit subject in Spanish, right? Which is, for example, when you say, for example, when you say cantó una canción in Spanish. In that case, en ese caso tenemos, in this case, tenemos que, ¿quién cantó la canción? Tendrían en español, el español es algo ambiguo, porque en español voy a tener o ella o él. Bueno, en español, ¿verdad? Sorry. Él o ella. Entonces, en español, normalmente no es muy común que se escriba él cantó una canción, por lo menos en lenguaje oral, o decir, digamos, ella. Normalmente lo que hace el español es directamente escribir el verbo en pasado, o sea, decir cantó una canción, asumiendo que si estamos hablando en un contexto, ya sea en femenino o masculino. O sea, el español es algo más complicado definitivamente que el inglés en ese sentido, porque tiene sujeto tácito. ¿Qué quiere decir sujeto tácito? Quiere decir que en español esta vocal que está con el acento, esa se le llama vocal temática. La vocal temática, la vocal temática no es otra cosa que este sujeto, él o ella, que ha sido, bueno, en realidad cualquier sujeto, no solamente en este verbo está conjugado en tercera persona, por eso va a ir él o ella, pero si el verbo estuviese conjugado en primera persona, por ejemplo, canté, ya el sujeto ya sería yo. O sea, depende a la vocal temática con la que termina, y esa va a determinar cuál es el sujeto que se está fusionando. Es como en Aymara, si saben algo de Aymara, lo básico, van a ver que la Aymara hace algo parecido, pero lo hace
de manera mucho más fuerte, por ejemplo, más extremadamente, se podría decir. El español es leve, ¿no? Pero definitivamente tiene que ir de esta manera. Y esa vocal que aparece al final es, digamos, en español, es el sujeto que se lo tiene que fusionar al verbo, y eso es lo que se hace sobre todo en lenguaje hablado o cuando se escribe literatura, por ejemplo, en español. Eso se le llama sujeto tácito. Recuerden, eso lo hemos aprendido en la escuela, ¿sí? Todos. Eso es lo que tenemos que aprender. In English, it doesn't exist. The tacit subject, it doesn't exist. That's why in English, always, 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 you must have the subject visible. El sujeto siempre en inglés, esa es la diferencia principal entre el inglés y el español. Por ejemplo, para nosotros, solamente con que nosotros entendamos que en la oración el sujeto en cualquier tipo de estructura siempre tiene que estar visible, o sea, escrito. No lo puedo dejar de poner. Si lo dejo de poner, puedo afectar en el significado, pero radicalmente hasta significar nada. Y en otros contextos pueden significar ciertas expresiones idiomáticas. Entonces, en inglés, la presencia o ausencia del sujeto tiene normalmente una implicancia de poder cambiar el significado. Es por eso que nosotros, como estudiantes de inglés, no podemos jamás dejar de escribir el sujeto. Por eso, escuchen canciones, escuchen series, que imagino que ya lo están haciendo, se van a dar cuenta que el sujeto a cada rato ellos lo mencionan. I, you, he, she, it. Es mencionado a cada momento en las oraciones. Y es porque el inglés, en su forma gramatical, sintáctica, algo así, no existe, no cuenta con la forma del sujeto tácito. Es por lo tanto, nosotros esta forma no la vamos a utilizar en inglés. Es por eso que lo voy a borrar y directamente mencionar que tenemos que utilizar sí o sí el sujeto al comienzo de la oración de manera visible y siempre al principio, no puede faltar. En inglés, perdón, voy a volver a escribir mi ejemplo. De rato canto una canción. Voy a conjugar en primera persona. Canté una canción. Digamos, lo vamos a hacer no sé, en tercera persona plural. Cantaron una canción. O sea, son diferentes verbos del verbo cantar, pero fíjense que está conjugado y lo único que varía es la vocal temática. ¿Se dan cuenta? El español es súper complicado. Nosotros más bien que ya lo hablamos. Y acá la vocal temática ya no tiene acento en el cantaron, porque ya es plural. Esa es una regla bien rara, ni yo me la acuerdo. Yo ahorita me estoy acordando de mis clases básicas de gramática ya de los tiempos universitarios. Pero la verdad, quienes estudian realmente español ya como carrera, como una licenciatura, ellos saben por qué. Tiene una razón. En ese momento, les soy sinceros, no recuerdo. Solamente estoy recordando lo básico. Pero básicamente funciona así. Fíjense, la vocal temática en español es complicada, ¿ok? En cambio, en inglés esto no existe. Yeah, be happy. It doesn't exist, all right? Instead, we use the subject directly in all of the cases. Es por eso, recuerdan, las primeras clases, en los primeros niveles de nuestro curso de inglés, decíamos que el inglés en todas sus estructuras, desde las más simples, digamos, verbo to be, hasta que lo que vamos a ver en el último nivel, que es el reported speech, cuando ya puedo narrar al 100% un texto y escribir una novela completamente en inglés. Ese es el reported speech, que es la estructura más avanzada del inglés, básicamente porque requiere hacer que todos los verbos lleguen eventualmente contextualmente a los tiempos pasados. Es bien interesante, eso lo vamos a ver en el último curso. Pero incluso en eso, que es lo más avanzado, vamos a ver que la estructura siempre es subject, verb, complement. So it's always subject, verb, complement. Y bueno, quienes van a estudiar el inglés con mayor profundidad, por ejemplo, para las preparaciones TOEFL, si es que ya están trabajando con sus manuales, que hay varios manuales que uno lo puede descargar de internet como PDF bien fácil.
van a ver que ahí, por ejemplo, ya hablan así, en esos manuales te hablan en modo subject, verb, complement, y incluso ahí ellos lo dividen el complemento, nos dicen que el complemento se divide en tres objetos, el objeto directo, el objeto, perdón, this is direct object and direct object, y los adverbios, que pueden ser cualquier cantidad de adverbios. A esos también les llamamos objetos, ¿no? La gramática le va dando sus diferentes. Pero siempre las oraciones terminan así, analicen en inglés siempre. Los adverbios siempre van atrás después del objeto indirecto. El objeto directo, según estos manuales del TOEFL, son cualquier sustantivo, siempre es un sustantivo, siempre. Es un sustantivo que denota sobre todo cosas. Siempre es un sustantivo que denota cosas. No animales, no personas, cosas. Cosas y animales. Animales que sobre todo sean animales que no sean mascotas. Y el objeto indirecto denota personas. Y ahí entran las mascotas. Pero siempre va en ese orden. De eso estamos hablando. El inglés, al inglés le interesa el orden. Al español le interesa estas conjugaciones que son las vocales temáticas. Esas, bueno, en el español eso se llaman, dependiendo a qué categoría gramatical eso se va pegando, digamos, le podemos llamar declinaciones, algo así, pero es una declinación bien light, ¿no? Quienes estudian derecho o ese tipo de carreras o están estudiando derecho, ahí se ve, por ejemplo, mucho de latín. El latín tiene sus declinaciones, pero para cada categoría gramatical. El inglés solamente, bueno, el español solamente tiene declinaciones para los verbos, solo para verbos. No existe declinaciones para otra categoría gramatical. Entonces, directamente esas declinaciones es para los verbos que van a ir de esa manera. Por eso recuerden en español, para cuando estábamos, ¿se acuerdan cuando estábamos en colegio, cuando aprendíamos español, teníamos que llevar un diccionario que era solamente verbos, que era un diccionario de verbos del español. Y el español para aprenderlo es así. Por eso es que ellos aprenden el español, un americano o un británico o alguien que haya nacido hablando inglés, aprende el idioma español, lo que nosotros sabemos hablar, lo que yo estoy haciendo en este momento, para poder hablar al nivel que yo estoy hablando, bueno, que no es un nivel avanzado, mi español debe ser un nivel tal B1, no creo que llegue a B2, B1. Obviamente haciendo estudios yo puedo llegar a un nivel C2 de español, que es estudiar más. Hay que estudiar más, hay que leer más, hay que aprender algo más de gramática, etcétera, y uno puede llegar a un nivel C2 de español. Eso ocurre en todos los idiomas. Sí, el alemán también lo tiene. Ah, exacto, el alemán también tiene sus declinaciones. Es bien interesante. Del alemán, quienes están aprendiendo con Duolingo o de manera en una institución, tiene unas declinaciones que son bien interesantes. Quienes están aprendiendo portugués o italiano o francés van a ver que son bien parecidas. Incluso las reglas gramaticales del pasado, sobre todo, es bien interesante. Esa parte es bien interesante de esas lenguas. Y eso es del latín, porque el latín le encanta hacer eso. El latín agarra una raíz y le pone desinencias, varias desinencias como trencito. Y por eso que nosotros hablamos poéticamente. Nosotros no nos escuchamos, pero hagan un experimento. Next time that you will be with a foreign person, just go and ask, speak to this person in Spanish, and then ask to the person, hey, how do you listen to me in Spanish? Do you listen like romantic? Do you listen like angry? Do you listen to me like happy, unhappy? How do you listen to me? Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos a alguien que habla alemán, lo escuchamos enojado, decimos, oye, ¿por qué estará enojado? Cuando escuchamos a alguien que habla francés, escuchamos un tono romántico. El italiano es mucho más romántico para nosotros cuando lo escuchamos. Incluso cuando te están insultando con los insultos más grandes que pueden existir, en italiano se escucha romántico, es como un tono bien poético. Aunque no la crean, los que hablamos español sonamos igual que una persona que habla portugués, sobre todo italiano, para alguien que no es, o sea, que digamos, pregúntenle a alguien que habla italiano, por ejemplo, ¿cómo? No, para ellos hablamos casi igual. A alguien que habla inglés, ¿cómo nos escuchan? Y nos escuchan como una persona que estuviese hablando japonés o chino, pero bien romantizado.
con ese efecto del latín, porque el latín siempre se escucha romántico, porque tiene la esencia el idioma de Jesucristo era el arameo antiguo, porque tiene influencia del arameo antiguo, justamente. It's very interesting. Ok, entonces eso es el español. Es interesante siempre es bueno entender primero nuestra lengua materna y ayuda mucho a entender nuestra lengua materna para poder entender la lengua que estoy aprendiendo. It's very recommendable, advisable that you also do that. Try to understand also your mother tongue. And then you will find that the English or the language you're learning also it has some differences and you're going to improve your learning. That's very important. Okay, let's continue. Entonces, esa regla no existe en inglés. El inglés, como deriva por el otro lado, por las lenguas indoeuropeas y por ese lado, no le interesa armar palabras. Es más, es el idioma que construye menos palabras de todas. Al inglés solo le interesa el orden, nada más. Recuerden eso. Al inglés solo le interesa el orden. Por eso, en todas sus estructuras, solamente arma fórmulas, porque dentro de su teoría, de su lógica lingüística, ¿sí? Su lógica lingüística, mecánica lingüística, sí, dentro de su mecánica lingüística, siempre va a formar fórmulas, porque al inglés solo le interesa mantener la forma, sujeto, verbo, complemento. Siempre busca eso. Y cuando uno de esos elementos, sujeto, verbo, complemento, se mueven, o sea, se dislocan, digamos, que el verbo aparece delante del sujeto, que el complemento aparece delante de toda la oración o cosas así, solamente ocurre cuando estamos hablando de inglés informal, súper informal. Lo que no van a llevar en este tipo de cursos. No, eso no vamos a aprender porque eso corresponde a otro tipo de cursos que se toman sobre todo cuando ya se viaja al país o son cursos de inglés como segunda lengua. Ahí sí se aprende ese tipo de inglés. Nosotros estamos llevando más un inglés estándar. Pero sin embargo, vamos a ver algunos fragmentos. Sobre todo tiene que ver con los verbos. Cuando los verbos son eliminados del contexto, o sea, tengo sujeto, verbo, complemento, y el que está hablando me menciona sujeto, pero no le pone el verbo y se salta directamente al complemento, sobre todo eso pasa cuando hablamos del verbo to be. Digamos, yo quiero decir, I am happy. Fíjense, I, sujeto, am, verbo, happy, complemento. I am happy. Siempre forma ese tipo de oraciones. I am happy. Ahora, un hablante nativo del inglés, que toda su vida habla de manera nativa y nunca, digamos, o sea, que toda su vida habla de manera informal, sí, y que no ha accedido a mucha educación, en vez de decirme I'm happy, me va a decir I happy, sin el am. Y eso quiere decir I am too happy. Pero eso es un tipo de inglés coloquial, de la calle, digamos. Sobre todo, eso lo vamos a escuchar en los guetos, ¿no? En los lugares donde sobre todo vive la comunidad afroamericana. Eso es inglés afroamericano, sobre todo. O cuando, por ejemplo, hacen que el verbo, no, perdón, que le quiten, o sea, que hagan lo del sujeto tácito. Por eso no se hace, ¿ok? Solamente se hace en inglés afroamericano, que normalmente tiende a ser inglés informal, ¿no? Porque el inglés afroamericano influye tanto al inglés estándar que eventualmente cada cierto tiempo hay tanto estructuras gramaticales o palabras del inglés afroamericano que se van incluyendo gradualmente al inglés estándar, pero como palabras oficiales. Por ejemplo, hay varias. Por ejemplo, ahora cada vez se vuelve más frecuente el uso del gonna, el wanna, el hafta, que habíamos ya visto algunos casos. Y por ejemplo, esos casos son más, digamos, sobre todo son más informales, pero cada vez como la gente ya que habla inglés estándar lo utiliza en cualquier contexto, esas estructuras se están volviendo más y más, cada vez se están oficializando más y van a llegar a un punto en que ya van a ser más oficiales, digamos, ¿no? Y eso porque esas tres estructuras pertenecen al inglés afroamericano.
¿no? Que es un proceso normal. Ocurre en todos los idiomas. En Bolivia ocurre lo mismo. Nuestra lengua nativa no es el español. La lengua nativa de este continente es ya sea el quechua, ya sea el aymara, el poquina, no sé, hay varias lenguas que se hablan en toda Sudamérica y en Mesoamérica. Entonces, esas son las lenguas nativas. El español es como una lengua extranjera que ha llegado por la colonia y se ha vuelto la lengua oficial masiva por la colonia, pues por un efecto de colonia, digamos, ¿no? Pero las lenguas nativas son, como les decía, aymara, quechua, todas esas. Pero analicen el español estándar de Sudamérica, cada español de cada región se ve influenciada por su lengua nativa, por cada región, y cada vez, por eso es que el español tiene su Academia de la Lengua Española, cada vez van incluyendo también términos tanto del aymara, tanto del quechua en nuestra región, tanto del guaraní, etcétera, pero se van incluyendo lo que se llaman bolivianismos y se van incluyendo cada cierto tiempo en el diccionario oficial. Eso sobre todo para el español. Eso, por ejemplo, tienen que estudiar quienes estudian español. A nosotros no nos interesa, ¿ok? Pero es solamente un ejemplo. Pero en inglés ocurre lo mismo, pero ocurre con el inglés afroamericano, sobre todo. Y obviamente, gradualmente, ya con las migraciones, ocurre con la influencia del español, del italiano, pero en menor medida, ¿no? Es mucho, mucho en menor medida, pero más tiene que ver con el inglés afroamericano, que tiene que ver eso. Y cuando ocurre el sujeto tácito en el inglés afroamericano, que es cuando le quitan, existen ya expresiones que han ingresado, que antes eran solamente parte del inglés afro, pero que hoy en día ya han ingresado al inglés estándar. Una frase bien común que lo van a ver incluso en los libros de inglés es esta. Les escriben una carta, les dicen DR, luego viene el nombre, luego viene todo el párrafo de intención de la carta, donde les dicen hello, you know, I want, etcétera. Y cuando ya están terminando, si la carta es familiar, o sea, de mi familia, con mis amigos, familia, con alguien con quien tengo confianza, pero de manera estándar, esto no es informal, de manera estándar se utiliza por ejemplo, se dice, ¿no? I love you. Eso es lo correcto, lo que hemos aprendido en las clases de inglés. Pero han debido ver que en la mayoría de las cartas de los libros de inglés, incluso hoy en día, porque eso ya es oficial, ya no se dice I love you, se dice love you. Han debido ver, sin el sujeto, como que hacen sujeto tácito. Pero aquí hay una diferencia. Porque si yo digo I love you es una cosa, y ahí es donde está funcionando esto de la fórmula. Cuando le quitan algo a la fórmula o le aumentan algo a la fórmula que no debería estar en la fórmula, quiere decir normalmente que el hablante, el nativo, está tratando, tiene una intención de significar algo, pero algo que normalmente es suprasegmental, o sea, que es algo intuitivo, que está entre líneas. Por ejemplo, si yo digo I love you, en este contexto, porque recuerden que en inglés no hay la diferenciación de querer y amar como en español. En español somos complicados porque tenemos el verbo amar y el verbo querer y todos nosotros en español sabemos las diferencias. En inglés no hay la diferencia. O sea, ya sea que yo ame a alguien o quiera a alguien, utilizo el verbo love. ¿Ok? Cuando normalmente quiero a alguien, en un contexto normal, estándar, a mi amigo yo le puedo decir, my best friend is Álvaro. I can say, Álvaro, you know I love you because it's my best friend. ¿Ok? Porque es un contexto normal, es común en inglés. O mi hermano se llama Álvaro, yo te digo, Álvaro, I love you. You are my best brother, algo así, ¿no? Pero si yo quiero enfatizar más en el I love you, porque ese es el estándar, y quiero decir como I do love you, ¿se acuerdan? Existe un intensificador en inglés, funciona así. Por ejemplo, si yo tengo I love you, ¿verdad? Identifico el verbo love. ¿En qué tiempo está? Presente simple. ¿Cuál es el auxiliar del presente simple? El do y el das. Según el sujeto aquí, el I, ¿cuál de los dos podría utilizar? ¿El do o el das? El do. Entonces, ese lo pongo entre el sujeto y el verbo, diciendo I do. Y luego tiene que venir un verbo. Funciona con cualquiera de los verbos, excepto con el to be. Y le pongo, si hago esto es un intensificador. Este do ya no está trabajando como auxiliar, está trabajando como auxiliar intensificador. Y ese es como decir very, si quieren.
Es como decir, I do love you, le están diciendo a alguien que lo aman o la aman mucho, que puede ser a su mamá, a su hermano, a su pareja. O sea, en inglés no hay diferenciación, depende del contexto. Esto pero es el que intensifica. Cuando le pongo ese do, es el intensificador. Si lo quiero hacer en pasado, digamos loved, ¿verdad? Tenía el loved. Puedo hacer el mismo intensificador con el did, pero simplemente aquí le cambio. I did love you. Pero como es did, pero está en esta función, está trabajando como intensificador. En esto vamos a hablar más en los últimos niveles. Pero funciona así, son intensificadoras. Pero es muy largo. Recuerden, el inglés trabaja bajo la ley de la economía lingüística. Es muy largo, muchas palabras, al menos que quieras realmente sonar largo. Pero, ¿para qué? Ellos lo que hacen es irse a lo corto. Para hacer todo eso, la otra forma, la forma coloquial y la que les decía que ya ha entrado dentro del contexto, es simplemente terminan su carta o el mail o la llamada telefónica o cualquier interacción comunicativa y simplemente dicen love you. Y ya no tienen que decir I love you. Y están diciendo, esa falta del sujeto implica como decir very, como el do, como decir I do love you, igualito, pero solamente que ahora es informal y suena más de moda, más fashion, digamos, ¿no? Como suena más fashion, ahora ya lo han estandarizado solo con el verbo love. Por eso es que van a ver en emails, la gente se dice love you, etcétera. Pero eso, como les digo, en inglés tengan mucho cuidado, no hay la diferenciación entre, como en español, entre el querer y el amar. Love es para todos, ¿ok? No hay la diferenciación. ¿Qué define el contexto? Obviamente, esta intención, esta parte, ¿no? Eso es lo que define. Por eso el inglés es más intuitivo que el español, en ese sentido. Ok, hasta acá. Do you have any question? Great, let's continue. Entonces, tomen en cuenta, verifiquen que todo viene en esta fórmula. Ahora, yéndonos ahora a lo que estábamos hablando, justamente toda esa explicación era para poder recordar y entender que el verbo principal en inglés siempre va a estar después del sujeto. En inglés existen dos tipos de verbos. Los verbos que son auxiliares y los verbos que son base forms o, digamos, past forms, porque no hay más. Y obviamente luego de estos van a venir los past participles. En inglés, básicamente, hay estos digamos, los verbos auxiliares, que es por un lado, y por otro lado tenemos los base forms o los past forms o los past participles. Los tres trabajan en la misma posición. O sea, siempre que yo tengo, o sea, en inglés, como les decía, hay dos tipos de verbos, los auxiliares y estos otros. Los auxiliares siempre trabajan como dice su nombre, auxiliar. O sea, tienen que auxiliar al verbo, ya sea al verbo base form, ya sea al past form o ya sea al past participle, pero solamente a uno de esos. Por eso les he puesto los slashes. Mejor les pondré el or. O sea, solamente puede estar uno de esos, no pueden estar todos. O está el base form, o está el past form, o está el past participle. Solo uno de esos. Y delante tiene que haber un auxiliar. Esa es la regla del inglés. No puede haber el auxiliar, también no puede haber. Funciona. Entonces, pueden existir, digamos, los verbos que son los verbos simples, donde la oración es una oración simple. Sujeto, verbo, complemento. Simple. Luego vamos a tener las oraciones compuestas, compound sentences. Y estas se dicen compound porque tienen en su estructura, tienen un sujeto más un auxiliar, luego viene un base form o un past form o un past participle y el complemento. Entonces se le dice simple porque aquí hay un verbo simple, sueltito, no hay auxiliar, no hay nada, está
Simple, suelto, solo, single. All right? Y en el compuesto es un verbo compuesto, porque hay un auxiliar por delante y luego hay un base form, o hay un past, o hay un past participle. Pero también se le dice compuesto porque además de tener un auxiliar, aquí pueden haber varios auxiliares, no solamente uno. Pueden haber varios auxiliares, uno detrás de otro. El inglés puede llegar a tener hasta 6 auxiliares trabajando juntos, por esa estructura sintáctica que tiene. Son todos, ¿no? Sintácticamente aquí pueden haber varios. ¿Cómo funciona la determinación? Es de que el primer auxiliar auxilia al siguiente. O sea, este le va a auxiliar al que le sigue. Y ese le va a auxiliar luego al que le sigue. Así es como trencito. Luego ese le auxilia al que le sigue. Es bueno, es importante saber esa mecánica porque eso nos ayuda a determinar luego qué tipo de auxiliar necesito. Es como matemáticas, ¿no? Y así van trabajando los auxiliares. Y una vez que termina el segmento de auxiliares, vamos a tener el segmento de verbos. Y estos auxiliares, en realidad, luego al final, o sea, viene auxiliar, auxiliar tras auxiliar, y siempre el último verbo después del auxiliar va a ser ya sea un base form, un past form o un past participle. Eso dependiendo al tipo de auxiliar que esté trabajando o los tipos de auxiliares que estemos trabajando. Pero aquí está lo fácil. Es muy poco común que haya más de 2 auxiliares trabajando juntos. Es muy poco común. Cuando ya hay un tercero, normalmente quiere decir que ya estamos hablando de formas ya complejas, o sea, que estamos hablando de pasados o estamos hablando de voces pasivas, o estamos hablando ya de cosas complejas, lo que vamos a ver en el nivel, por ejemplo, en el último nivel, en el nivel 10, por ejemplo. No, pero luego normalmente trabajan 2 auxiliares, máximo, así normalmente. Y lo más común es que haya uno solo. Ahora, cuando hablamos de este tipo de auxiliares que estamos hablando, los auxiliares más comunes que van a entrar ahí son justamente los auxiliares que le llamamos modals. Todos los modal verbs son auxiliares. Recuerden, modal verbs, will, can, should, put, would, shall, etcétera. ¿Ok? Entonces, estos modal verbs, que son sobre todo estos, aquí también van a ver el may, también van a estar el might y el must, just in case. Estos modals, cualquiera de estos, en nuestra fórmula, lo cual estamos estudiando, van a estar justamente, en vez del should. O sea que en vez del should va a estar el auxiliar modal. Y luego del auxiliar modal, en este caso, el auxiliar modal, ¿ok? Está pidiendo un base form. Por eso les decía, aquí arriba puede pedir, dependiendo del auxiliar que nos toque trabajar, puede pedir past forms, base forms o past participles. Por ejemplo, a ver, una pregunta a todos. Si estuviese trabajando con el auxiliar have, ¿qué tipo de verbo pediría? ¿El have o el auxiliar has del presente perfecto? ¿Qué tipo de verbo pediría este tipo de auxiliar, por ejemplo? Va a pedir un base form, va a pedir un Past participle. Past participle. past participle, very good. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Así funciona en inglés. Siempre los participios son parte de esto. ¿Ok? Aquí nos estamos olvidando uno más que son, como existen los pasados participios, existen también los presentes participios. Present participles. ¿Qué son los presentes participios? Son todos los verbos que terminan en ing, o sea, los continuos. Por ejemplo, recuerden, ahora, supongamos, haciendo un ejemplo con eso,
Si digamos tenemos un auxiliar que es el verbo to be, ya sea am, ya sea is, o ya sea are, y tengo que poner un verbo después. ¿Qué tipo de verbo me va a pedir el auxiliar to be? Me va a pedir un base form, me va a pedir un past form, past participle o present participle. ¿Cuál de esos tipos de verbos nos va a pedir el to be? Que también puede estar en pasado. Todos los to be's funcionan igual. Was, were. Si quieren en futuro también funciona igual. El futuro del to be es el will be. ¿Qué siempre nos pide después? Si le quiero poner un verbo después del to be. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Cualquier una oración con el verbo to be y que después del to be venga un verbo. Ese es el tipo de oración que tengo que hacer. A ver. We are, verbo to be. ¿Ok? Entonces me van a ayudar. Ahí vamos a poner ahí donde está en blanco. Por ejemplo, en esa oración, we are, ¿qué tipo de verbo entraría ahí? Ahí necesito un verbo, ahí al medio. Un verbo. Presente continuo. Excelente. ¿Cómo sería? We are. Speaking. Excellent. Ajá. We are. Podría entrar, por ejemplo, speaking. ¿Qué otro verbo más podría entrar? Speaking. Learning. Learning. Excellent. Learning English right now. Ahí tenemos dos opciones y creo que hay varios más que podrían ingresar. Pero chequen, todo está funcionando en base a un auxiliar. La regla solo se basa en el auxiliar. To be, automáticamente ing si es verbo. Entonces, se dan cuenta, todo se basa en esa fórmula. ¿Cuál? Todo depende del auxiliar. En este caso estamos estudiando los modal verbs, ¿no? Y en el caso de los modal verbs, ahora nos va a pedir un base form. Eso es lo que estamos aprendiendo. Cualquiera de estos, el will, el can, el should, el could, el would, el shall, el may, el might, el must, etcétera, que sea modal verb, nos va a pedir base form en su formación. Y ahora vamos a comenzar con el should. Ahora, ¿cuál es la diferencia de eso? Solamente son sus significados. El should, con el que estamos trabajando hoy, justamente nos sirve para dar advices o para hacer eh, soft obligations. Entonces vamos a tener que nos sirve para advices y nos sirve para soft obligations. For example, el uso más común de este tipo de estructura, con el should, hacer. A propósito, si queremos ver la traducción, significa debería. Ese es el significado de este verbo, el should. ¿Ok? Debería y simplemente, debería o no debería. ¿Ok? Ese es el significado. Entonces, normalmente, si alguien, por ejemplo, me dice, you know, I have a headache. ¿Ok? Me estás diciendo, oye, me duele la cabeza. O sea, en automático, si alguien te dice algo así, tú vas y le sugieres algo, ¿no? You should take an aspirin. Estoy sugiriendo algo. You should take, tú deberías, you should take an aspirin. O you should go to the doctor. Or you should, I don't know, drink some water. You shouldn't stay alone
Ok, something like that. Entonces, fíjense primero el patrón. 4 oraciones y toditos tienen su sujeto adelante, bien perceptible, bien escrito. Siempre hagan eso. No puede existir una oración en inglés que no tenga su sujeto delante. ¿Ok? Sobre todo para fines de exámenes. Y viene el should. Y sí, chequen es la fórmula que está tal cual. Estamos siguiendo al pie de la letra la fórmula y en todos los casos lo que me tengo que fijar siempre con este tipo de verbos es que este verbo está en base form. A veces se nos va. A veces se nos va a veces le ponemos drinking, going, o lo volvemos en pasado, a veces le ponemos algo más. No, solo tienen que seguir la fórmula. Incluso cuando es negativo, mantiene su base form. Y cuando quiero hacer una pregunta con cualquier modal verb, es súper sencillo. Solamente agarro el modal y lo llevo delante de toda la oración. Sorry, so it's something like that. Empiezo por should, luego viene el subject, luego viene el base form y el complement. Así es como que tal cual. Sigue manteniendo el base form aún cuando estoy haciendo la pregunta y solamente le cambio el signo de no. Obviamente, eso va de esa manera. También se puede hacer con preguntas abiertas. Por ejemplo, acá puedo hacer, digamos que quiero preguntar. Of course, this is kind of not a good question, but you can even say, should I go to the doctor? ¿Puedo ir con el doctor? No sé, alguien puede preguntar, fíjense cómo el should aparece delante. Should I? ¿Ok? Y obviamente las respuestas son yes, I should. No, I shouldn't. Etcétera. Y también se pueden hacer preguntas abiertas. Se puede preguntar, for example, imagine that you are in a crisis and you want to ask, what should I do? What should I do with my problems? Algo así. Esto ya es abierto, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué debería hacer con mis problemas? Y alguien, no sé, responderá, you should go to the doctor, and so on. I don't know. Okay? I feel like that. I don't know if you could understand it. This works with absolutely all of the modals, the same rules. Just following this, basically following just this formula. Do you have any question? Ok. Bueno, entonces ahora ahora vamos a hacer una pequeña práctica. Just give me a moment. This is a very short practice. Okay. Okay, if you can go to the platform, and go into to the session of today, you will find out there one grammar practice. Just click on it and you will find out this one. Van a encontrar esta práctica que es súper sencilla. Miren, son oraciones donde las tienen que completar ya sea con should o con shouldn't. Dependiendo de esta pregunta, les está preguntando, what should we do to protect the environment? ¿Ok? No les voy a decir qué significa para motivarlos a leerlo. Ingresen al link y empiecen a trabajar. Solamente tienen que ir escribiendo ya sea o shouldn't o should, ya sea el positivo o el negativo ahí en las respuestas. Por ejemplo, hagamos el primero conmigo. Vean las imágenes, ¿no? Ahora,
¿Debería ser positivo o negativo? ¿Qué le pondrían? ¿Should o shouldn't? A ese primero. Should. Should. Excelente. Entonces le ponen should. Y así con todos, de acuerdo a lo que ven en las imágenes, y al final lo envían. Cuando lo envíen, les va a pedir un correo electrónico y le van a